Uno, dos. Amén. Bien, que Dios nos bendiga, mis amables hermanos. Buenas noches para todos. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio según Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 38 al 42. Si me ayudan con la ecualización, porque no tengo monitores. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. ¿Ya lo tienen, hermanos? Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, que dice de la siguiente manera: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta ahí vamos a leer. Oramos en esta noche, mis hermanos. Padre, permítenos en esta hora reflexionar tu palabra de tal manera que comprendamos qué es la buena parte que ahí se habla en el Evangelio de Lucas, y que no corramos el riesgo que corrió Marta de entrar en un afán que no le permitía gozar ni de su servicio ni de la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, en esta noche a poder tener un poco de María, un poco de Marta, pero sobre todo a ser parte de los discípulos que siguen tu camino. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos. El Evangelio de Lucas capítulo 10, antes de la porción que hemos leído esta noche, nos ha hablado acerca del samaritano. La parábola del buen samaritano, cuyos versículos están desde el versículo 25 hasta el versículo número 37. El gran tema que ahí lo discutimos un día de estos en un sermón es: cuando yo sirvo al Señor, cuando yo sigo al Señor, pero no lo hago con amor, sino que simplemente lo hago como una costumbre, lo hago como algo que ya es cotidiano y no lo hago. Puedo conocer muchas cosas, pero de nada sirve conocerla, como dice Corintios, si no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, entonces, que de los versículos 25 hasta el versículo 37 se plantea una vida cristiana, pero que no ama a Dios. Amar a Dios significa también amar al prójimo, y no únicamente con palabras, sino con acciones concretas. Ahora nos encontramos con llevar el servicio de Dios y la vida cristiana. Si en los versículos anteriores era sin el amor a Dios, ahora el tema que quiere tocar el Evangelio de Lucas es sin amar su palabra. No puedo yo llevar una vida cristiana sin amar su palabra, porque la palabra será lo que me motive, la palabra será lo que me llene, la palabra será lo que me sustente. Porque la Biblia dice
que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Ya el Salmo 119, versículo 105 también decía: lámpara es a mis pies tu palabra. El Salmo 1 habla de que lo que nos va a dar estabilidad no son los coritos, no son los shows que se presenten en la iglesia, no son las luces navideñas, no es el árbol, no es nada de eso. Lo que le da estabilidad a la vida cristiana es la palabra de Dios. Muchas iglesias se pueden llenar con varias actividades y pueden permanecer llenas por un determinado momento o llenarse para una actividad específica. Pero eso tenemos el riesgo de que pueda llenarse. Llega un cantante y la iglesia se llena. Qué lindo el evento, qué maravilloso el evento. Pero una vez ya no llega ese cantante, ya la gente tampoco llega. Hacemos una actividad y le decimos: hermano, vamos a tener una vigilia, vamos a tener música especial, predicadores invitados, le vamos a dar refrigerio, y esto se llena. Pero el siguiente domingo de la actividad, esa cantidad de gente que vino al evento ya no vino. ¿Y por qué? Por una sencilla razón: porque lo que da estabilidad a la vida cristiana no son las cosas periféricas. Lo que da a la estabilidad a la vida cristiana es qué tanto yo amo la palabra de Dios, qué tanto yo me alimento de la palabra de Dios y qué tanto la palabra de Dios se ha hecho una realidad en mi vida y en la suya. Teniendo en cuenta este tema de amar la palabra, quiero con ustedes desarrollar estos cortos versículos a través de 3 personalidades que muchos de nosotros las practicamos. 3 personalidades, hay muchas más, pero en el texto que esta noche vamos a estudiar se nos van a presentar 3 personalidades que son muy comunes en todos los hermanos que asistimos a la iglesia. Habiendo dicho esto, voy a comenzar a leer con ustedes para ver la primera personalidad que presenta el pasaje en el versículo número 38. Y quiero pedirle a los hermanos si me ayudan con la nueva versión internacional o también la nueva traducción viviente, que se traduce con un mejor sentido del texto original. Y ya les digo por qué. Quiero que subrayen en el versículo 38 una frase clave para entender la primera personalidad. ¿Ya lo tienen el 38, hermanos? Dice el pasaje: aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Esta traducción no considera lo que en el pasaje, en el texto original está. Dice, esta es una de las traducciones que mejor se asemejan al sentido original. ¿Qué han notado ustedes que es lo diferente de esta traducción a la que tiene la traducción que comúnmente usamos? ¿Cuál es la diferencia, digamos, más marcada que hay en esta traducción? A ver, si alguien me ayuda, por favor. ¿Cuál es el elemento más clave que difiere esta traducción a esta? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Cuál es la diferencia muy marcada? ¿Nadie? ¿Nadie, hermanos? Los discípulos. El griego original dice mientras, la traducción literal del griego dice: mientras Jesús le acompañan sus discípulos. Eso es la traducción literal del idioma original. Mientras Jesús le acompañan los discípulos, entra en una aldea. Noten,
Esta traducción dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea. Y nuestra traducción dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Entonces, la primera personalidad que se representa en este versículo 38 tiene que ver con que no todos entramos al camino de Jesús. Hay quienes solamente le acompañaban mientras estaba haciendo milagros. Hay quienes incluso, como el paralítico de Betesda que estudiamos el miércoles pasado, que a él lo sana Jesús, y cuando le preguntan quién te sanó, él dice, yo no sé. Yo no sé. No adopta una actitud de seguimiento, sino que al contrario, lo que él hace es ir a meterse al templo, el paralítico de Betesda. Amados hermanos, cuando Jesús nos habla acá en el versículo 38, la primer personalidad tiene que ver con que hay muchos que estamos en la iglesia que no necesariamente hemos entrado al camino que Jesús nos ha invitado. Es decir, habemos personas dentro de la iglesia que estamos, pero no estamos a la vez. ¿Cómo es eso, pastor? Explíqueme esa situación. Estar y no estar a la vez. Bueno, es aquel tipo de persona que todavía no se ha decidido completamente en convertirse un seguidor de Jesús. Es aquel timorato cristiano que a veces sí le encanta la iglesia, a veces no. Si hay otra cosa por hacer, mejor se hace. Si es más atractiva la invitación que me dan, pues yo mejor voy a la otra invitación y no a las cosas de la iglesia. Son aquellos que todavía no han ingresado en el camino de Jesús. Son aquellos con los cuales Jesús todavía no cuenta totalmente. Gente que, aunque asiste a una iglesia, pero no tiene la responsabilidad de decir, yo voy a tomar en cuenta a Dios en todas las cosas de mi vida, en mi vida de adoración, en mi vida financiera, en mi vida de servicio, en mi vida. Por eso le digo, están, pero a la vez no están. Porque como hoy pueden asistir al culto de noche de amigos, el otro miércoles ya no. Como hoy pueden andar entusiasmados de que el Dios es el Señor de su vida, ya el 24 va a agarrar una gran zumba en la fiesta navideña. ¿Me explico, hermanos? O sea, gente que no ingresa al camino. Por eso es que dice el texto en esta versión, mientras iba de camino. ¿Quiénes son los únicos que siguen a Jesús? Los discípulos. Estos van donde está Jesús, aunque el camino sea complicado, aunque a veces haya que aguantar hambre, como Mateo 15:32 dice que habían pasado 3 días y la gente no había comido. Lógicamente también los discípulos no habían comido, pero que sin embargo ahí estaban detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque han entrado a ese camino, porque ya se definieron, porque han tomado la decisión y han dicho, nada, no nada me ha de mover, como decía el corito que cantó el hermano, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Yo aquí estoy, llueva, tiemble, relampaguee, lo que sea, yo aquí estoy porque soy un discípulo de Jesús de Nazaret. Nadie me mueve. Puedo tener cientos de invitaciones, pero para mí la prioridad es honrar y bendecir el nombre de Jesús de Nazaret. Yo le hago la pregunta a usted, ¿será que somos de esta gente que simplemente somos espectadores?
¿O ya entramos en ese camino? ¿Somos personas únicamente que les encanta ver los milagros de Jesús? ¿O somos personas que ya nos involucramos de lleno en las cosas de Dios? Somos gente que ya no es necesario que se pregunte si hoy me voy a congregar o no. No, ya se sabe que se tiene establecido que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Gloria a Dios por aquellos amenes. Pero hay todavía algunos que aquí estamos, que aunque prediquemos, que aunque formemos parte de un ministerio, todavía no hemos entrado en el camino. Todavía no nos sentimos identificados con Dios. Todavía no nos sentimos identificados con ser creyentes. Muchos de nosotros que todavía no estamos en el camino, incluso hasta nos da pena que la gente se dé cuenta que somos hijos de Dios. Aunque Pablo decía, y yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está reflejada la primer personalidad que muchos en la iglesia podemos tener. Ocupar una silla del templo, pero no necesariamente estar en el camino. Porque hay mucha gente que en las iglesias vienen y van. Yo no me explico cómo hay gente que anda saltando de una iglesia en otra iglesia. No entiendo. Es que me gustó aquí, es que me gustó allá, es que aquí está bonito, es que aquí, hermano, si es que esto no tiene que ver con iglesia, tiene que ver con el camino que Dios le ha trazado a usted. Al final la vida cristiana no dependerá de iglesias, dependerá de la determinación que yo tengo de haber entrado en ese camino que Dios me ha puesto. Y ahí voy, por el sendero. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién es el camino? ¿Estoy ya en ese camino? ¿O todavía ando de uno en otro? Tengo un amigo que es medio loco. Ya visitó, primero se hizo judaizante, después, primero fue cristiano, después fue judaizante, después se volvió de esto de las religiones orientales, de la parte contemplativa, y hoy está en una mezquita aprendiendo del Islam. O sea, y yo le digo, mira loco, debes de definirte ya, porque esto no tiene que ver con iglesia. Definite que el único camino que te lleva hacia el Padre se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Y qué demuestra que no está en el camino? Eso que anda saltando de arriba para abajo. Por eso, hermanos, es necesario que esta noche nosotros sepamos que estamos en ese camino llamado Jesús de Nazaret. El camino no se llama Iglesia Bautista, el camino no se llama Pentecostales, el camino no se llama Católicos, el camino que da la vida eterna se llama Jesucristo de Nazaret. Y yo tengo que estar en ese camino. Esa es la primera personalidad que aparece ahí en el versículo 38. Veamos la segunda personalidad. Y esta es una personalidad que tiene que ver con aquel que llega a una iglesia y de repente se involucra a servir y a servir y a servir y a servir y a servir. Esa es la hermana Marta. Dice ahí, vean ustedes el versículo número 39, 38 al final. Dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta, quiero que noten esos detalles, la recibió. ¿A dónde? Ella es la que tiene una casa, probablemente ella es la hermana mayor. Ahora quiero que noten ya
desde este momento que desde que Lucas comienza a dar este relato de María y Marta, ellas son inseparables porque son hermanas. Por eso dice desde el versículo 39, esta tenía una hermana, haciendo la señalización desde ya de que son inseparables. Pero la mayor es Marta. Pero la encargada de atender a todos los que llegan a su casa es ella es la anfitriona. ¿Y qué tiene que ver con que ella sea una anfitriona, que es la encargada de recibir a todos los itinerantes que llegan a su casa y en especial a Jesús? Ahora, ¿de qué está encargada Marta? Marta es una mujer que ahí en su casa de momento le dicen, mira, ahí viene Jesús. Claro, pero en esta versión Jesús no va solo. ¿Con quiénes va Jesús? Y aunque son 12 discípulos de manera general, no necesariamente eran solo 12, probablemente había otra cantidad o mínima o máxima, pero digamos que solamente son 12. Cuando ellos entran a la casa, ¿quién es la encargada de recibirlos? Marta. La costumbre judía de recibir a las personas que llegaban invitados a la casa era lavarles los pies a todos. ¿Noten eso? Lavarles los pies a todos. Venían con sus pies llenos de polvo, algunos venían con sus pies reventados. Ahora, imagínese usted a Marta lavándole a cada uno de esos barbudos sus pies, quitándoles el polvo, y de repente busquen a dónde sentarse, y aquí hay un taburete para poder sentar a Jesús. Los demás ahí siéntese en el piso y mira, Jesús, te voy a ir a poner una sopita. ¿Qué querés de res? Te voy a poner ahí una sopita de pollo, agarrar el agua, quieren agua para tomar, voy a ir a traer el aceite para echarles en la cabeza, quieren un pedazo de tela para poder limpiarse el sudor. ¿Cómo se siente Marta al estar atendiendo a tanta gente? ¿Cómo se sienten las madres de cuando atienden a todos sus hijos? Díganme ustedes cómo se sienten. Se levantan a las 4 de la mañana, que hacer el desayuno, que lavar trastes, que hacer esto, que hacer lo otro, que preparar la ropa, que los zapatos, que los calcetines, que no se quede ahí, hacer la limpieza, a limpiar toda la cocina, a esto y la otro, y ya son las 11 y vamos a hacer el almuerzo, y ya vienen los niños y esto y que lo otro, y se hacen las 10 de la noche. ¿Y cómo se sienten? ¿Cómo se sienten, hermanas? Así se sentía Marta, cansada. ¿Qué quiere de tomar? ¿Qué le vamos a dar a los 12 que están aquí? ¿Qué les voy a dar de comer? Si tiene panes con levadura o sin levadura, si le van a mandar a traer una verdura, si esto y que lo otro. Marta está agobiada. El texto griego original dice, cuando le dicen el 41 Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada. Esa palabra afanada y turbada es la traducción que nosotros entenderíamos hoy como estás estresada y has llegado a un estado de psicosis. ¿Qué es el estado de psicosis? Que está a punto de estallar. Como cuando las madres ya no soportan más que su hijo les hace algo y mano te voy a... Ya no aguantan más. Así está Marta. Pero ¿qué podemos aprender esta noche de esta personalidad de Marta? Ojo,
son aquellos que se involucran en la iglesia y comienzan a servir, y que voy a hacer esto, y que voy a hacer lo otro, y que voy a hacer aquello, y comienza, y de repente, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Agobiado, cansado. Sí, que yo tengo que hacer la clase de los niños de escuela bíblica, y yo tengo que ir a preparar las sillas para acomodación, sí, y tengo que poner los conos para parqueo, y tengo que hacer limpieza en los baños, y tengo que ir a hacer la comida para pan de vida, y tengo que preparar la librería. ¿Y cómo se sienten? Agobiados. Y entran a un síndrome que en psicología se conoce como el síndrome de burnout. Cansados. Y que los días ya están contados para que solo busquen una excusa y renuncien a todo. Es decir, están ejerciendo un servicio, pero lo están haciendo sin amor a la palabra. Esa es la molestadera que yo le paso diciendo a los líderes: por favor, procuren que todos los servidores oigan la palabra. Porque si no oyen la palabra, ellos se van a cansar, se van a agotar, se van a estresar y van a terminar tirando la toalla a todos. Y vamos a ver otras características que hace el cansancio. Cuando yo estoy lleno de actividades, y que culto lunes, y que culto martes, y que culto miércoles, y que culto jueves, y que culto viernes, y el sábado también, y el domingo 3 cultos y 4 cultos. Yo estoy lleno de actividades. Pero Dios no quiere que te llenes de actividades. Él quiere que te llenes y que ames su palabra. Porque cuando te llenas de actividades, veamos versículo 40. Pero Marta, ¿de qué está preocupada Marta? De sus muchos de actividades. Y hagamos esta actividad, y hagamos otra actividad, y hagamos otra actividad, y otra actividad, y esto y que lo otro, y aquello, y todo tiene que ver con actividades. La iglesia no solo puede estar llena de actividades, la iglesia tiene que estar llena de gente que ame la presencia de Dios y la palabra que llegue a su corazón. Pero corremos a veces el riesgo de estar en esta personalidad que solo ama la actividad y actividad y actividad y actividad. Y vamos a llegar, como dice el libro de Apocalipsis, que tenemos nombre de que vivimos, pero en realidad estamos muertos. Porque Marta está llena de actividades. Marta está llena de la jolute. Ya viene diciembre y que vamos, y culto y vigilia y cena y esto y que lo otro. El corre y corre. Hay que hacer un alto en nuestra vida. Y hay que darnos cuenta que las muchas actividades nos van a terminar desgastando. Hay un texto que no aparece en los libros canónicos, está en el libro de Eclesiástico capítulo 13 del 11 al 14, en donde se dice que aquel que se dedica a hacer múltiples actividades, al final no termina haciendo nada. Nada, hay gente que le gusta hacer todo, y hacer esto y hacer lo otro, y que termina fundido, cansado. Y aquella gente que se dedica a hacer tantas actividades en la iglesia, mire lo que revela el versículo 40, número 1, que ella estaba preocupada de sus muchos quehaceres.
Y el versículo 40 en la segunda parte dice, y acercándose, ¿qué? Acercándose dijo, Señor, ¿qué quiere decir esto? Que estaba en muchas actividades, pero estaba cerca o lejos de Jesús. La frase acercándose, hay un indicador ahí. ¿Y cuál es el indicador? Que por estar en tantas actividades se ha olvidado de estar cerca. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la gente viva en múltiples actividades eclesiales, eso no necesariamente significa que está cerca del Señor. ¿Estamos aquí, hermanos? No, que yo colaboro con este ministerio, yo hago esto y cree la gente que porque tiene 1000 cosas por hacer está cerca de Jesús, y eso no es así. No es así, pastor. ¿Y qué pasa si estoy lleno de actividades? Se va a desgastar, se va a quemar. Y eso, ¿qué consecuencias tiene? Que cuando ya usted esté fundido, cuando usted se ha quemado, tire la toalla. Vamos a ir avanzando en esta personalidad de Marta. Está entonces solo preocupada por los quehaceres, está lejos de Jesús. Y mire la pregunta que también revela un estado de su personalidad. ¿Cómo le dice en el 40 a Jesús? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Qué significa eso? Que ella no está haciendo el servicio con alegría. ¿Cómo lo está haciendo, iglesia? Brava, tababa. ¿Se ha dado cuenta? Hay quienes que no vienen a servir con alegría, sino que vienen bravos. Sí, como siempre se lo dejan a mi ministerio. Están aquí, hermano, como que está hablando el Señor, ¿verdad? Deberían de ponerle, si mire, ahí solo hombres tienen, aquí solo mujeres nos toca. ¡Qué barbaridad! Qué lindo es el Señor como habla, ¿verdad, hermanos? Pero el problema no lo tienen los demás, el problema lo tiene usted, que no está gozando su servicio, que no lo está disfrutando. El servicio que se disfruta es aquel que le da igual que los otros hagan o no hagan. Yo voy a hacer lo que Dios me ha enviado a hacer con alegría. Sí, que aquí debería de decirle a estos hermanos que barren, que hagan. ¿Y por qué no lo recoge usted con alegría a la sociedad, pues? Mire, pastor, esas ventanas están llenas de polvo. ¿Por qué no ¿Y por qué no trae un trapito y la limpia usted, pues? ¿Es necesario amargarse? ¿Cuántas Martas están aquí esta noche? ¿Cuántos Martos están aquí esta noche, iglesia? No le da cuidado que los hermanos de acomodación no hagan eso. Eso le dijeron a Jesús. El servicio no es para amargarse. El servicio no es para poder quitarse la vida. El servicio es para poder disfrutarlo delante de Dios. Como estamos en le voy a dar un dato. Todo aquel que forma parte de un ministerio eclesial, de acuerdo a los datos de la psicología, llega a tener un 80% de probabilidades de vivir estresado y en estado de psicosis. ¿Se da cuenta? Y lo que nos va a sostener en la actividad eclesial no es una terapia psicológica. Lo que nos sostiene en las múltiples actividades eclesiales solamente es la palabra y la presencia de Dios que nos llena cada día. Pero Marta reclama.
Pero Marta está molesta. Hay gente que, hermanos, hay que ir a orar. Imagine que se enojan solo porque vamos a ir a orar para dedicar el servicio. Ahí llevan la gran trompa. Y es que mire, hermano, oramos porque el servicio no es para ningún hombre. Oramos para dedicarle nuestro servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es para molestarlo, no es para hostigarlo, es porque con el servicio le venimos a dar honra a quien honra merece. Cuando yo leí este pasaje, digo, es decir que aquel que sirve nunca debe de andar enojado. Mire a su lado si hay algún hermano servidor y dígale, jamás debe andar enojado, hermano. Porque el servicio no causa enojo, el servicio causa alegría y deleite en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso. Algo más es que la Biblia es tan hermosa. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Así termina la pregunta. ¿Y cómo termina diciendo Marta en el versículo 40? Dile pues. Y esto nos revela otro dato de su personalidad. No le hablaba a su hermana. Eran hermanas, ¿verdad? ¿Y por qué le tiene que decir a Jesús que le diga? Porque no le habla. ¿Se da cuenta? Servidores que no se hablan. ¿Qué le parece? Claro, aquí no hay en esta iglesia ninguno que no se hable. Eso es para otras iglesias. Aquí todos los servidores se aman y se hablan y se coordinan y hasta se pelean. No, hermano, yo lo hago. No, hermano, por favor, déjeme hacerlo a mí, déjeme colaborar a mí. Eso es para otros lados donde no conocen al Señor. ¿Conoce usted algún ministerio donde haya hermanos que no se hablen? En plena Santa Cena, celebrando la comunión del Señor, y a la par está aquel que me cae tan gordo. Dice Corintios, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, y yo no le hablo a este viejo. ¿Qué le dice Marta a Jesús? Dile. Hágame un favor, hermana. Le va a decir a aquella hermana, por favor, que le toca. ¿Y por qué no le dice usted? Porque yo no le hablo. Y lo peor, es líder que no le habla al servidor. Estamos locos, ¿va, hermanos? Hablando del amor de Dios y no practicándolo. ¿No le habla? ¿No se hablan? Yo una vez aquí le dije a un bicho, mira, yo no puedo vivir con vos con esa trompa de chucho que andás. Decime qué tenés. Ni yo te voy a amargar a vos el servicio, ni vos me lo vas a amargar a mí, desgraciado. No, pues sí, es que yo y que... No podemos amargarnos. No podemos andar enemistados. No podemos dejar de hablarnos. Porque el amor de Dios debe de cubrir todas las faltas que nos hayamos cometido entre nosotros. Por eso hasta el Padre nuestro dice: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros. ¿Qué le parece? Y aquí hay quienes perdonan nuestras ofensas y no quieren perdonar al hijo que les ha hecho algo en el día. Ahorita no me hables. Tu fidelidad es grande. Nadie me va a quitar el gozo, bicho, pero ahorita no me hables. ¿Qué tal? Le voy a dar otro dato también.
Aquí hay gente que viene a la iglesia y yo le caigo mal y me odian y vienen. ¿Qué le parece? Yo me gozo porque a ellos les va a reventar la bilis. No, en serio. Que ese viejo me cae mal. Tenemos, hermanos, que ver qué es lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Qué le dice en el 41? Respondiendo Jesús le dijo: Martita, Martita, estás muy estresada, hijita linda, y estás turbada por esas múltiples. Cuando usted esté cansado, estresado, agobiado, es porque el Espíritu Santo le está diciendo: oiga, culto, hombre. Vamos a la tercera personalidad, porque si no, no nos va a quedar el tiempo. Versículo 39, ya por lo menos hemos hecho así de manera general lo de Marta. Ahora vamos a María. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo? Y esta es lo contrario. Mientras una está agobiada ahí, que el agua, que el aceite para echarle en la cabeza a todos los comensales, que darle la comida, que esto y que lo otro, mire esta otra hermana cómo pasó. Dice el versículo número 49, ¿qué fue lo primero que hizo María? Sentándose. ¿Y cuál es esta otra personalidad? Aquel que solo llega a la iglesia y en lugar de ayudar y de colaborar y de servir, ¿a qué llega? Es el sentido negativo. Hay un sentido negativo y un sentido positivo en ese sentarse. Ya le digo el positivo, pero primero voy a destacar el negativo. Al final, el pasaje de Lucas no pretende decir una es mejor que otra. No tiene eso ningún propósito. Lucas las quiere yuxtaponer para que una no se desligue de la otra y la otra copie lo que está haciendo la otra. No sé si me doy a entender, hermanos. Para Lucas nunca una va a ser mejor que la otra. Pero está hablando de los dos extremos, el extremo de las múltiples actividades y el extremo en el sentido negativo de sentarse y no hacer nada. Es el sentido negativo. Vamos a ver el sentido positivo de María, la cual sentándose ¿a dónde? A los pies de Jesús. El sentido positivo es que ella adopta una posición de discípula. Los rabinos tenían por costumbre dar sus cátedras. La palabra cátedra viene de catre. Ellos se sentaban en un catre, pero todos los que iban a aprender, que eran sus discípulos, se sentaban a los pies de ellos. Y esta mujer está rompiendo varios paradigmas. Primero, los únicos que podían ser discípulos solamente eran hombres. Pero a esta mujer no le importa. Esta mujer adopta una posición de discípula, porque se tumba en el suelo y se sienta a los pies de Jesús. ¿Y a qué se sienta, hermanos? ¿Cómo dice ahí el texto? Oía su palabra. El sentido negativo es no le ayuda a la otra que está llena de actividades. Y en el sentido negativo podemos destacar que solamente un pequeño porcentaje dentro de las comunidades cristianas que somos las iglesias, solamente un poco porcentaje de gente se involucra a servir y hacerlo de corazón y con alegría. El otro gran porcentaje de la gente solamente se queda ¿cómo? Sentado. Y puede ver la necesidad, pero no hace nada. Aunque tiene la capacidad para hacerlo, no hace nada.
Hoy me decía un hermano, mire, fíjese que ahorita en el salón tal de Taber Kids no han llegado ningún maestro de tal. ¿Y qué vas a hacer? Ahorita voy a colaborar. No me corresponde, pero voy a ir a colaborar. ¿Qué le parece si todos tuviéramos el compromiso de servir? No tuviéramos problemas de gente en ningún ministerio. Es más, tendríamos que aquí en el púlpito decir, hermanos, ya no, ya estamos topados de servidores. Nosotros tenemos dentro de los ministerios, le digo al pastor Carlos, hay un número de acuerdo a cada función que desempeñan dentro de la iglesia. Hay ministerios exteriores, ministerios interiores, y dentro de cada ministerio hay una función descrita que realiza. Hay un mínimo de servidores por culto que se debe de cumplir sí o sí. Pero si todos tuviéramos el compromiso, no tendríamos servidores que se repitan, que sirven miércoles, que sirven domingo. Si todos tuviéramos en la iglesia el compromiso, créame que solamente serviríamos un día a la semana. Y los demás días a la semana, ¿qué nos tocaría? Dice ahí el final de 39. Oír su palabra. Pero como muchos solamente estamos sentados, hay gente que está sobrecargada. Hay gente que está, como dice aquí el texto, turbada y afanada porque no se puede con toda la carga. Pero eso solamente se va a mejorar en la medida que toda la iglesia se vuelva consciente y sepa que los hemos llamado no es una denominación ni el pastor. El que nos ha llamado a servirle se llama Cristo Jesús de Nazaret. Cada quien tenemos una vocación de servicio, aunque usted no tenga los estudios pertinentes, aunque usted no sea bachiller, aunque usted no tenga carrera académica, es más, ni siquiera leer pudiese, pero lo que importa es el deseo de servir a Dios en una comunidad de fe, como lo hacían las primeras comunidades descritas en el libro de los Hechos. Pero esto, como le repito, no lo podrá hacer ni convencer ni persuadir las palabras del predicador. Esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, que puede llegar a su corazón y le diga: hey muchacho, hey muchacha, ya tenés bastante tiempo de asistir a la iglesia y de oír culto, es tiempo que te involucres a ser un servidor mío. Ahora, si vamos a ser servidores como Marta, y aquí viene ya la complementariedad. Sí vamos a estar como Marta, sirviendo, haciendo las cosas que Dios nos demanda, pero sin descuidar. Vamos a leer el versículo 42. ¿Qué dice el 42, hermanos? Pero una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido, ¿cuál es esa mejor parte? Sentarse, ¿pero a qué? ¿Se da cuenta? No puede haber servidor que no oiga la palabra. Porque si no oye la palabra, no tiene absolutamente nada que dar. No puede. No tiene que. De acuerdo al servicio que usted desempeña, es así la demanda que Dios le da de oír su palabra. No puede, no tiene cómo. Por eso usted ve los servidores más problemáticos, los más irresponsables, los más dolor de cabeza. ¿Sabe cuáles son? Los que nunca les gusta venir a sentarse a escuchar un culto. Estos son los más problemáticos, que toda la vida es un lío, que toda la vida es un problema, que toda la vida, ay, que ando molesto, que toda la vida ando amargado, que toda la vida, sí, hijito lindo, pero lo que te falta es oír la palabra. Eso es lo que te falta. Por eso hay una regla, ya le voy a preguntar al pastor Carlos si se está cumpliendo. No puede servir
sin oír palabra. Es que no puede, hermano, no hay manera. Miren, perdone que le hable de mí, pero no puedo hablar de otra persona que no conozco. Pero antes de venir a predicarle este pasaje, yo ya leí 4 diferentes comentarios de este texto, ya escuché 8 sermones diferentes de este pasaje, y al final Dios me dio lo que le tenía que enseñar. Y si no hago todo eso, con todo respeto, entonces aquí vendría a hablarle paja. Si no hago todo eso, entonces aquí yo le estaría hablando que si ya compró la entrada para ir a ver a Messi, que si fue a ver a Marc Anthony, que si ya tiene el arbolito de Navidad, que si ya puso a Santa Claus, el reno Rudolf en su casa. Como no tengo nada que decir, no sé si me doy a entender, hermano. Lo que nos llena el corazón cuando le servimos a Dios es la palabra que nos alimentamos, y fluye y fluye y fluye y fluye. El que no oye palabra, ahí anda siempre como que es, ¿cómo le llaman a la llorona? Magdalena, va. Amargado, problemado. Sí, pastor, mire, yo quiero comentarle un problema. Sí, ese es el más problemático. No oís palabra. No oís palabra. No tenemos la suficiente humildad para escuchar una palabra. Quiero confesarle algo. Uno en el ministerio va creciendo de tal manera que a veces uno piensa que no es indispensable oír la palabra de alguien. Y nosotros tenemos un chat de amigos con el pastor general. Hay quienes le ponemos buenos días, mi pastor, saludos, mi pastor, pero hay quienes lo hacen del diente al labio. Yo le decía a unos amigos, cuando yo le pongo mi pastor, es porque yo oigo sus sermones, porque yo hago lo posible. A las 9 de la mañana del domingo, ustedes notan que yo siempre salgo después, porque yo oigo el sermón de él. Estoy oyendo, alimentándome de la palabra. A las 11, si no hay nadie con quien hablar, yo estoy oyendo la palabra. Claro. ¿Y por qué? Porque él es mi pastor general y tengo que oír lo que Dios me manda decir por medio de él. Hay algo que siempre me va a decir. Y es una cosa que hay que hacerse el hábito de oír palabra, de oír palabra. Yo escucho también otros predicadores, y como no los puedo oír a la hora del domingo porque tengo culto, yo ya tengo establecido: el lunes oigo a tal, martes oigo a tal, miércoles oigo a tal, jueves oigo a tal. Pero siempre tengo que oír lo que Dios me va a decir. Dan ganas de oír otra música, sí, pero yo primero tengo que oír la palabra, porque la única que me va a sostener en los problemas del diario vivir es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Entonces, la mejor parte, voy a recapitular. Las 3 personalidades del capítulo 10, versículo 38 al 42 son: aquel que aunque llega a la iglesia, pero todavía no forma parte del camino. La segunda personalidad es aquel que se comienza a involucrar en todos los quehaceres y en el servicio, pero va a terminar quemado y sus días ya están contados. Y la tercera personalidad es aquel que solo se dedica a contemplar, aquel que se dedica a adorar, aquel que se dedica a aprender. Por eso les digo, ninguna personalidad es mejor que la otra. Si somos demasiado Marta, hay que copiarle a María, que se sienta a oír la palabra. Y si somos demasiado María, hay que copiarle a Marta, que se pone a hacer algo. Pero al final de cuentas, el mejor ejemplo es Jesús. Por eso Pablo dijo: hagan como yo hago, porque yo imito lo que Jesús hizo. Esta noche, mis amados hermanos,
ni demasiados Martas, ni demasiados Marías, ni demasiados espectadores. Entremos al camino que Jesús nos ha trazado a todos nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra que encontramos en ella un verdadero desafío a la vida cristiana. Permítenos, Señor, sacarle el mejor provecho para no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Gracias, Señor Dios omnipotente. No, que estás en nuestros corazones. Gracias por esta noche en la cual tú nos permites escuchar de esa palabra refrescante, de esa palabra que nos instruye, nos exhorta a ser mejores personas cada día. Hemos aprendido a través de ella que el afán y la ansiedad no nos traen nada bueno, nos distraen para lo que el Señor nos quiere decir. Es por eso que muchas veces estamos tan emproblemados y no le hallamos solución al problema, y es porque no le estamos prestando atención a lo que el Señor quiere decirnos. Estamos más pendientes de lo que está pasando en casa, estamos más pendientes de lo que van a decir otras personas, estamos más pendientes de nuestros trabajos, y caemos en ese error. Dice la palabra del Señor que el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. El Señor necesita de nuestra atención. Venimos acá, escuchamos palabra, cuando nos vamos a casa se nos olvidó el sermón. Leemos el proverbio por las mañanas, ya cuando vamos en el transporte se nos olvidó. ¿Cuál fue el versículo que más le impactó? ¿Cuál fue el versículo que más le gustó? ¿Cuál va a ser, cuál versículo es el que va a poner en práctica? No sé a cuántos de ustedes esta palabra los confrontó, pero a mí sí. Y es a eso lo que venimos aquí, a que la palabra del Señor nos exhorte, nos anime a no solo ser espectadores, no solo ser oidores, sino hacedores de ella. En esta noche no es casualidad que usted esté aquí, no porque diga yo nunca me pierdo el culto. No, el Señor quiso que usted estuviera aquí. Él tiene propósitos para cada uno de ustedes. Si usted ha venido con una carga en su corazón, si usted ha venido con un problema el cual usted siente que no puede más, ¿sabe qué quiere el Señor? Su atención. Preste atención. Lo que hoy escuchó, póngalo en práctica. Si usted solo viene a servir, si usted solo viene a escuchar culto, a cumplir una cuota, haga más que eso. Ponga en práctica lo que hoy escuchó. El Señor quiere sacarlo adelante. El Señor le ama y le conoce. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No tema. Cualquier cosa que usted está atravesando en esta noche, no tema. El Señor ya venció al mundo. ¿Sabe lo único que tiene que hacer usted? Nada. Confiar. Cuando digo nada, no es que usted se va a quedar sentado a orar, a leer la palabra y a no faltar a sus cultos. Si hay alguien aquí en esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo, si hay alguien aquí que quiere renovar sus votos con el Señor, el predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador,
Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.